Bueno, pasamos al siguiente apartado, aplicaciones de la ingeniería genética. Bueno, aquí no me voy a extender demasiado, simplemente ya hablé un poquito de ellas. Indicar cuáles son las más comunes. Pues mira, vamos a empezar por la primera. Obtención de moléculas de interés, en este caso una hormona, la insulina. Se podrían obtener otras hormonas, hormonas de crecimiento. ¿Para quién? Para personas que tengan deficiencias en el proceso de crecimiento. Bueno, el interferón. El interferón son un conjunto de proteínas que tienen una función inmunitaria para la lucha contra los virus. Entonces, generalmente las produce el cuerpo. Entonces, si nosotros podemos tenerla fabricada para una situación de una infección, pues eso que tenemos preparado. Bueno, también se puede obtener mediante ingeniería genética factores de coagulación, que son un conjunto de proteínas que intervienen en el proceso de la coagulación sanguínea. Sabéis, porque hemos visto en el tema anterior de genética, que hay personas que tienen dificultades en la coagulación sanguínea. Son los hemofílicos. Pues bueno, estos hemofílicos podrían tener las moléculas que su cuerpo no produce porque tienen genes mutados, tomarlas en un origen externo. Pues, bueno, ciertas enzimas también se pueden obtener mediante ingeniería genética. Vacunas. Fijaros, ahora mismo la comunidad científica está investigando con muchísima urgencia el desarrollo de una vacuna frente al coronavirus. ¿Esa vacuna qué será? Pues un antígeno, una molécula del propio coronavirus, que introducida en el cuerpo humano permita desarrollar defensas contra el coronavirus. Es decir, que habrá que obtener primero esa molécula, ese antígeno, y hacer una gran producción para administrársela a toda la población. Sueros. Los sueros los veremos más adelante junto con las vacunas. Es el otro gran método del que disponemos para luchar contra las enfermedades. En este caso lo que creamos son los anticuerpos, no los antígenos, los anticuerpos, que se suministrarán a las personas que estén sufriendo una enfermedad para ayudarles a su lucha. Anticuerpos monoclonales se refieren a anticuerpos muy específicos contra una determinada enfermedad. Bueno, todo esto podría agruparse en el apartado de obtención de moléculas de interés sanitario. Voy a poner moléculas de interés sanitario. Luego tenemos aquí otro apartado que sería la terapia génica. Bueno, esto es un campo que está en desarrollo. Todavía no se puede hacer todo lo que se pretende, pero bueno, consistirá sobre todo en detectar genes anómalos, defectuosos en personas y sustituirlos. Si esa sustitución es en células somáticas, es decir, algunas células del cuerpo que tienen esa mutación, las sustituimos, pues crearemos un tejido sano. Si esa sustitución de genes lo hacemos en las células germinales, lo que haremos es evitar que la descendencia tenga esos genes anómalos. Bueno, como os digo, esto es un campo que se está desarrollando ahora
y que tiene un cierto futuro. Bueno, luego, en cuanto a agricultura y ganadería, tenemos estas aplicaciones de la ingeniería genética. Se podrían generar plantas resistentes a herbicidas, añadiéndole genes que les permitan resistir a esas sustancias químicas, porque un herbicida es un veneno que mata hierbas, pero queremos que mate las malas hierbas, no nuestra planta productiva. Así que tenemos que hacer una planta resistente. También se podría introducir genes que hagan las plantas resistentes a los insectos. Pues podría ser haciendo que la planta produzca alguna sustancia que lo repela, o haciendo que la planta sea menos apetitosa para el insecto. Luego tenemos también plantas que sean capaces de resistir condiciones muy adversas, como sequía, salinidad, etc. Plantas o animales que tengan mejores características, que sean más productivas, mejor aspecto, mejor sabor, o incluso que incorporen sustancias nutritivas extras. Por ejemplo, teníamos el caso del arroz dorado que os puse el otro día. Y por último, hay un apartado que es el apartado de la clonación. También sería una aplicación de la ingeniería genética, que sería básicamente obtener copias de células, de tejidos o incluso de individuos. Bueno, vamos a dedicar un apartado completo a la clonación. Bueno, borro y nos vamos a la clonación. Pero antes vamos a hablar un poquito de qué son las células madre. Células madre. Bueno, pues os he buscado una definición de células madre, que es la siguiente. Bueno, pues una célula madre es una célula del embrión o de ciertos tejidos del adulto, y aquí viene la parte importante, que es capaz de dividirse indefinidamente y generar en cada división dos células idénticas a ellas. Es decir, es una célula con la capacidad de dividirse y dar lugar a dos células. Bueno, esto lo vimos en la mitosis y en el ciclo celular. No todas las células tienen esa capacidad. Todas las células proceden de una célula madre, pero recordad que algunas células, imaginaos que esta, después de la división comenzaba la G1 de la interfase y luego ya podría especializarse, entra en la G0 y se transforma en una célula, un fibroblasto, un fibrocito, productora de fibras de colágeno. Bueno, pues ahí va a seguir hasta que se muera. Pues esta ya no es una célula madre, esta ha perdido la capacidad de dividirse. Sin embargo, imaginaos que la otra conserva la capacidad de dividirse y puede dividirse. Y da lugar a dos células, una de las cuales tiene la capacidad de dividirse, esta, y esta no, esta pasa a la fase G1 y de esta a la fase G0 se especializa y se vuelve a transformar en otra célula del tejido conjuntivo, otro macrófago.
igual que esta, que va a trabajar, va a especializarse, va a hacer fibras de colágeno, por ejemplo, hasta que se muera. Y esta tiene la capacidad de dividirse. Bueno, pues esas son las células madre. Son las células que tienen capacidad de dividirse. Aquí en este caso sería esta, esta y esta. Células madres se distinguen de varios tipos. Esto está en la página 330. Vamos a ver los tipos de células madres. Voy a pasar a negro. Tipos de células madre. Y luego hablaremos de para qué servirían cada una de ellas. El primer grupo son las células totipotentes. Que lo pueden todo, toti. Bueno, son células que pueden dar lugar a un individuo completo. Pueden dar lugar a un individuo completo. Vale. ¿Qué células son estas? Pues son las células embrionarias y además de las primeras etapas del embrión. Podría ser el cigoto, que se divide en dos células que se llaman blastómeros, que todavía tienen esa capacidad, que se vuelven a dividir y cada una de ellas todavía tiene esa capacidad y se vuelven a dividir y cada una de ellas todavía tiene esa capacidad. Estas son las primeras etapas de un embrión. Es decir, que si yo cogiera a una de estas células, esta podría dar lugar a un nuevo embrión. Se dividiría, daría lugar a dos células que se dividirían y darían lugar a 4 y se dividirían y darían lugar a 16. Y si lo dejamos, esto daría lugar a un nuevo individuo, ya sea un ser humano o un perrito, igual que esto de aquí. Estas células, igual que cada una de estas, o estas, o estas, o esta que hemos aislado, dan lugar a un individuo completo. Entonces son células totipotentes. Se pueden obtener del embrión. Pasamos a las células pluripotentes. Que pueden hacer muchas cosas. Son células capaces de diferenciarse en cualquier tipo de tejido, pero no pueden dar lugar a un individuo completo. Capaces de diferenciarse en cualquier tipo de tejido, pero no pueden dar a un individuo completo. Bueno, pues esas células son del embrión, pero de una etapa del desarrollo más avanzada. Entonces, tendríamos una célula que podría ser capaz de dar lugar, por ejemplo, a neuronas, a adipocitos, a células musculares, a hepatocitos, células del hígado, a cualquier tipo de tejido.
pero no a un individuo completo. Y luego por último tenemos las multipotentes. Son células capaces de dar lugar solo a un tipo de tejido. ¿De qué tejido? Pues del tejido al que pertenece. Por ejemplo, las células madre del tejido epitelial solo dan lugar a células epiteliales, células de la piel. Las células madre del hígado pues dan lugar a hepatocitos. Así es como se regeneran nuestros órganos. Bueno, ¿para qué nos podría servir cada tipo de células? Pues está, por ejemplo, para regeneración de tejidos. Estas nos podrían servir para la creación de órganos. Y estas nos podrían servir para la clonación de individuos. Eso en cuanto a células madre. Ahora vamos a desarrollar un poquito el apartado de clonación. Bueno, en cuanto a la clonación, que es la obtención de células o individuos idénticos a otros preexistentes, es más, vamos a poner que es obtención de ADN, células o individuos idénticos a otros preexistentes. Pues en cuanto a esta técnica, comentar que existen dos objetivos que se podría hacer. Tenemos la clonación reproductiva, es decir, con fines de obtener nuevos individuos, y la clonación terapéutica, que esta sería encaminada a la resolución de problemas médicos. Y aquí lo que sobre todo se va a obtener es células u órganos para trasplantes.
Bueno, en cuanto a la clonación reproductiva, tengo una presentación que es lo que vamos a ver a continuación. En esta presentación veremos cómo se pudo obtener un organismo clónico complejo, como lo es un mamífero. Bien, el caso típico y que todos conoceréis es el de la clonación de la oveja Dolly. Bueno, pues para clonar una oveja necesitamos una oveja. Esta es la oveja que vamos a clonar, la original. De esta oveja tenemos que obtener una de sus células. Ya sabéis que la información genética contenida en cualquier célula es la misma. Bueno, pues se obtuvo una célula. Es una célula diploide. Vale. Y necesitábamos un óvulo, el cual lo obtuvimos de otra oveja. Esta segunda oveja solo va a proporcionar un óvulo. Y ese óvulo, el ovocito, tiene una información genética haploide. Aquí está solo la información, la mitad de la información genética para hacer una oveja. Pero nosotros queremos hacer la de arriba. Por tanto, lo que tenemos que hacer es aprovechar del ovocito todo menos la información genética. Es decir, de esta célula nos quedamos con el núcleo y de esta otra nos quedamos con su citoplasma y todas las células acompañantes a un ovocito. Bueno, entonces aquí tenemos un citoplasma más un núcleo y los fusionamos mediante una técnica que se llama shock eléctrico. Bueno, pues una vez fusionado tenemos un cigoto que no se ha obtenido por fecundación, sino que ha habido una sustitución de núcleos. Bueno, ahora este cigoto se puede desarrollar en un laboratorio in vitro e ir dando lugar por división a un embrión. Y ese embrión, cuando ya llega a un cierto grado de desarrollo, se puede implantar en una madre, en una tercera oveja. Podría ser la primera, podría ser la segunda o podría ser una más. Entonces se implanta ese embrión en este cuerpo que lo va a gestar y al cabo del tiempo correspondiente de esta madre nacerá la primera oveja y esta es la oveja Dolly, el clon de la primera. ¿Qué interés puede tener este procedimiento? Bueno, pues para empezar es un descubrimiento, es un logro el poder clonar individuos complejos, pero también nos permitiría conservar un individuo que por lo que sea tiene unas cualidades que no queremos que desaparezcan. Cada vez que se muere un individuo se pierde esa combinación única. Entonces, de esta manera podríamos conservarlo. Podríamos hacer algo parecido a lo que hacían nuestros antepasados neolíticos de un solo plumazo. Es decir, aquella gente debía de seleccionar los individuos más aptos y mediante cruces controlados intentar conservar sus genes. Y eso no siempre ocurría. No siempre las características de los buenos se transmiten a sus hijos. Sin embargo, de esta manera sí, porque no obtenemos hijos. Lo que se obtiene es cada vez el mismo organismo. ¿En humanos qué utilidad puede tener esto? Pues volvemos a los problemas éticos. Se podría clonar a una persona para obtener sus órganos de repuesto. Pero eso, aunque se puede hacer, no se debe hacer. Está prohibido. Otra utilidad en humanos es crear un ejército de supersoldados y así poder dominar toda la galaxia. El siguiente apartado es la clonación terapéutica, que como su propio nombre indica, tiene que ver con la curación. Bien, para hablar de la clonación terapéutica he cogido la imagen
que está en vuestro libro. Bueno, va a consistir en clonar células o tejidos para poder sanar a una persona enferma. Pues aquí tenemos, esta es la persona enferma. Supongamos que necesita un trasplante. ¿Qué pasa con los trasplantes? Pues bueno, que tienes que esperar a que haya un donante. Y luego, una vez que hay un donante y se te hace la intervención quirúrgica, pues tienes que esperar a que ese órgano trasplantado sea compatible y que tu cuerpo no lo rechace. Por tanto, lo mejor sería trasplantar un órgano de una persona que sea idénticamente a ti, pero de esos no hay, solamente los tienen los gemelos. Pues entonces esta técnica lo que consiste es en obtener células de la persona enferma y con ellas generar un tejido. Y bueno, comenzaría el proceso aquí. Tendríamos que obtener una célula somática, es decir, una célula del cuerpo que, claro, esta célula ya está diferenciada y no es una célula madre, no tiene la capacidad de dividirse. Bueno, pues para que esa célula vuelva a tener la capacidad de dividirse, tenemos dos posibilidades. Pues igual como hemos hecho en el caso de la oveja Dolly, pues tendríamos que obtener un óvulo. Aquí tenemos un óvulo que puede ser de esta persona o de una donante. Extraerle el núcleo, sería este paso de aquí, y introducir el núcleo de la célula somática que hemos obtenido de la persona enferma. Entonces creamos un cigoto y este sí que tiene la capacidad de reproducirse. Entonces produciríamos un embrión y de ese embrión obtendríamos células de las cuales podríamos generar un nuevo órgano. Supongamos, habíamos dicho riñón, lo dibujo aquí, un riñón. Generamos un riñón que es totalmente compatible y se lo colocamos a esta enferma y bueno, salvada, porque le hemos puesto un riñón suyo. Claro, aquí se hace la pregunta de que si es ético el crear embriones para destruirlos. Porque este embrión, si tú lo dejas que se desarrolle, daría lugar a una persona. Entonces, ¿es ético crear embriones para destruirlos y tener repuestos humanos o no? La bioética, por tanto, es la disciplina que estudiaría si todas las técnicas que se pueden utilizar se deben utilizar, ya que surgen muchas cuestiones morales. Por ejemplo, no se puede experimentar con humanos, aunque eso permitiría un avance muchísimo más rápido de la ciencia. Por tanto, se establecieron comités internacionales de bioética que legislan y deciden qué técnicas se deben utilizar o no se deben utilizar. Con el desarrollo de la biotecnología, cada vez más será necesario legislar en ese sentido. Bueno, y con esto damos por terminado el tema 15. Como os dije, el
tema 16 nos lo saltamos, pero vamos, es que me lo salto todos los años porque nunca ha entrado. Y nos metemos ya en el último bloque temático del curso, que es el de los microorganismos y la inmunidad. Bueno, pues nada, voy a montar el vídeo y hacer otra cosita.